Entretanto, tal visión, según mi parecer, no refleja en plena medida la realidad. Todo es mucho más complicado. En cierta medida, algunas de las cualidades enumeradas más arriba son propias de los españoles y los diferencian de los representantes de otras nacionalidades, pero de ninguna manera se acaban allí. ¿Pero qué cosa es el carácter español? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Qué lo alimenta? Finalmente, ¿existe el concepto de español medio al que tanto gusta referirse la prensa local, y no solo local, y los innumerables servicios sociológicos? Por mi parte, no he encontrado una respuesta definitiva a estos interrogantes. Sin embargo, me animo a afirmar que la noción de español es polifacética, en realidad como la de ruso, italiano, inglés o cualquier otra nacionalidad, y es sencillamente imposible embutirlo en el molde de los estereotipos que se han formado bajo la influencia de diferentes factores. Comencemos al menos desde lo más simple, lo que está más a la vista de todo. Contrariamente a la opinión tan difundida, no todos los españoles tienen el color de piel aceitunado, recibido en herencia de los árabes, bajo cuyo dominio vivió durante 7 siglos más de la mitad del territorio español. En la parte central del país y en las provincias del norte, así como en otras regiones, también es posible encontrar españoles de piel blanca y ojos celestes, herederos de los romanos, británicos, celtas y visigodos, por los cuales es posible estudiar la historia de este país, que se caracteriza por haber sido en diferentes momentos el bocado codiciado de diferentes conquistadores. Un segundo momento. El español de hoy difícilmente pueda ser considerado de baja estatura. En 1999 su altura promedio era de 176 centímetros. Por este indicador, España pasó al segundo lugar en Europa Occidental, detrás solamente de los respingados holandeses. Manuel Hernández, profesor de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid, afirma que en los últimos 20 años los españoles han crecido en 7 centímetros. Ciertamente, él considera que sus compatriotas han alcanzado la estatura ideal, lo cual difícilmente vaya a aumentar. En lo que hace a las damas españolas, su altura media es bastante menor, 161,5 centímetros. De todos modos, las jóvenes españolas también han aumentado su estatura en relación con sus abuelas, e incluso con sus madres. Tercero, y lo más importante, es absolutamente incorrecta el concepto de España como un país homogéneo. En este caso no estoy poniendo en duda, por supuesto, su integridad territorial o su estructura político-administrativa. Me estoy refiriendo a los aspectos socioculturales y demográficos. Por Constitución, España es un Estado único, pero dividido en autonomías. Es más, las autonomías cuentan no solo con límites geográficos, sino, lo cual es totalmente lógico, con límites sociales, culturales e incluso a veces idiomáticos. No es sorprendente por esto que entre los españoles del norte y del sur, del oeste y el este, existan serias diferencias en su carácter, tradiciones, hábitos e idioma. A propósito, España habla en 4 idiomas: español o castellano, vasco, catalán y gallego, y 7 dialectos, cuyos portadores son muy celosos a cualquier ataque o tentativa de discriminación de parte de las autoridades centrales. De acuerdo a los documentos, todos los ciudadanos del país son considerados españoles, pero los habitantes de diferentes regiones más bien dirán que ellos son andaluces, gallegos, vascos o catalanes. En este sentido, puede decirse que la cálida y soleada Andalucía, una autonomía en el sur del país, representa lo más típico de España. Esa España que se inventaron no solo los extranjeros, sino también los escritores y compositores. Por ejemplo, Alejandro Dumas, Prosper Mérimée, Pierre Beaumarchais, Wolfgang Amadeus Mozart o nuestro Alexander Pushkin. Recuerdo que la acción de la novela Carmen o la trilogía Fígaro transcurrió en Sevilla, la capital andaluza. También a Sevilla fueron dedicados versos de Pushkin. En esta región, donde la influencia árabe fue la más prolongada, es expresado más agudamente el arrebato por la vida, combinado con el fatalismo trágico, que han encontrado su reflejo en la corrida y el excitante flamenco. Y difícilmente sea casualidad que también la lucha de toros y la danza flamenca hayan nacido precisamente en Andalucía. Es característico también que la imagen difundida en el extranjero respecto de lo que los españoles son, todos sin excepción aficionados a la corrida, tampoco sea correcta. Si bien un andaluz no puede pensarse a sí mismo sin la corrida, y más aún los andaluces son los mejores toreros y los mejores bailarines de flamenco, pues muchos catalanes, por ejemplo, toman la lucha de toros sin mucha pasión, cuando no con indiferencia. Ellos incluso la llaman entretenimiento de bárbaros. Estando una vez en Barcelona, le pregunté a un periodista conocido la dirección de la Plaza de Toros, la arena donde transcurren las corridas. No lo sé, fue su respuesta. Y luego agregó:
Allí van solo los turistas y los inmigrantes, tomando por inmigrantes a los venidos de otras regiones del país. A propósito, un catalán nunca bailaría flamenco, ya que prefiere su tradicional sardana, absolutamente diferente a la danza andaluza. Agregaré que Andalucía es culpable de que algunos extranjeros perciban a los españoles como gente con cierto toque aventurero. Por cierto, no sin la participación de Alejandro Dumas, que nos relatara la historia transcurrida con él. En octubre de 1846, el autor de Los Tres Mosqueteros visitó España. Estando todavía en París, escuchó que en Andalucía no había seguridad. Innumerables grupos de bandoleros atacaban las diligencias y robaban a los viajeros. Amante de las emociones fuertes, Alejandro Dumas, padre, quiso experimentar por sí mismo la sensación de ser robado. Sin embargo, previendo que no lo lograra, por no resultar víctima de un ataque de bandoleros, decidió por las dudas asegurarse. A través de sus conocidos en España, se vinculó con uno de los bandoleros y a cambio de una gran suma de dinero, le propuso organizar un ataque en lugar y horario determinado a la diligencia en la cual se encontraría. El otro aceptó pidiendo el dinero por adelantado. Y así la diligencia con el escritor romántico y sus acompañantes se acerca al lugar prefijado. Alejandro Dumas estaba en total tensión y al mismo tiempo en alerta. En cualquier momento debe producirse el ataque bandolero. Observa a sus vecinos, los cuales por supuesto no sospechaban en lo más mínimo, y se imagina la situación a producirse, con la decepción y susto al momento del robo. Hasta el lugar del incidente falta muy poco. Dumas apenas soporta los nervios. Pasa un minuto, otro, la diligencia tranquilamente sigue adelante pasando por el lugar prefijado. Ningún ataque, ningún bandido, y entonces el escritor comprendió que sencillamente lo habían engañado. La desilusión de Dumas no tuvo límites, y el dinero enviado con anticipación, por supuesto, nunca lo recuperó. Si nos referimos a los gallegos, los habitantes de Galicia, una autonomía en el noroeste del país, por el contrario se destacan por su carácter reservado y cerrado, el conservadurismo de la mirada y la prudencia. Esta región, que es una especie de continuación de Portugal y está bañada por tres de sus lados por el Atlántico, es patria de pescadores y agricultores, región de pastaderos verdes, altas montañas y lagos, lluvias y ciclones marinos. Ellos también hablan en otra lengua, similar al portugués. Los gallegos, descendientes de los celtas, en mucho se asemejan a sus primos de Escocia. Ante todo por su carácter sombrío, los unen con ellos muchas tradiciones y hábitos culturales. El País Vasco es vecino con Galicia, pero esto de ningún modo significa que se parezcan sus habitantes. Lo único que tienen en común es su frialdad exterior. Puede decirse que los vascos en general se salen de algún modo del conjunto. Muchos los consideran descendientes de los íberos, los primeros colonos de la península. Ciertamente existen también otras versiones de su aparición en la península ibérica. Al mismo tiempo, algunos hallazgos arqueológicos dan lugar a suponer que los vascos se conformaron como comunidad en el período del Paleolítico Superior, alrededor de 14.000 años antes de nuestra era, y por eso a veces se los denomina el pueblo más antiguo del planeta, etnos pura con tradiciones valiosísimas. La historia testimonia sobre la personalidad estoica y amante de la libertad de los vascos. Les ha tocado enfrentarse con numerosos conquistadores de otras tierras, romanos y visigodos, normandos y francos. Posiblemente esto explique en parte la actitud de desconfianza hacia los extranjeros de los habitantes de Euskadi, como también se le llama al País Vasco. Los vascos hasta hoy conservan su pureza étnica. El carácter de los vascos se fue elaborando durante siglos en los hechos históricos mencionados más arriba y en la severidad de las montañas, que exigían de ellos algunas cualidades diferentes a, por ejemplo, los habitantes de las praderas o la costa mediterránea, con sus tierras soleadas y el cálido mar. Son un pueblo no muy numeroso y por ello el sentido de autoconservación, defensa y autorrespeto en ellos se ha desarrollado más fuerte y agudamente que en otros pueblos de la misma España. Por fin, los vascos cuentan con un idioma único, el euskera, diferente no solo a todos los demás de España, sino a todos los idiomas europeos. A propósito, el vasco d'Artagnan es originario de la Vasconia francesa. También era vasco el héroe de Carmen, famoso por la novela de Prosper Mérimée. Quien lo recuerda bien debe saber que su nombre es José Lizarrabengoa. El escritor francés se lo imaginó honrado, sincero y sencillamente un buen muchacho. Pero no solo por su carácter se distinguen los vascos, también son distintos a otras regiones su cultura, sus juegos deportivos, sus valores y costumbres. También se diferencia de las demás regiones Cataluña, ubicada en el noroeste de España. Esta tierra ha visto a los ibéricos, los francos, los celtas, los griegos, los cartagineses. Estos últimos fundaron lo que hoy es Barcelona, la actual capital catalana, el poblado de Barcino, llamado así en honor a Amílcar Barca, padre de Aníbal.
Cataluña, en el transcurso de largo tiempo, se encontraba bajo el dominio francés, lo que también influyó en la conformación política, económica y cultural de esta región. Dicho sea de paso, la lengua catalana es similar a la francesa. Cataluña es la autonomía de España más desarrollada en los aspectos económico, industrial, social y cultural. No sorprende que los catalanes se distingan por la conciencia hipertrofiada de su superioridad, lo que frecuentemente se convierte en arrogancia en relación a sus compatriotas residentes en otras regiones del país. Me he referido solo a 4 autonomías, pero también existen Asturias y Valencia, La Mancha, patria de Don Quijote y Sancho Panza, y Extremadura, de donde provinieron la mayoría de los conquistadores que llegaron a Sudamérica luego de Colón. Finalmente Madrid, capital española, que también es una región muy especial. No hay que olvidarse de las Islas Canarias y las Baleares, y cada una de estas regiones es particular y extraordinaria, así como sus habitantes. Entretanto, Francisco Franco, quien gobernó el país durante casi 40 años, volcó muchos esfuerzos, incluso de carácter prohibitivo y represivo, para crear una noción española única. Fueron prácticamente prohibidas todas las lenguas, excepto el castellano, o sea, el español, los valores, costumbres y fiestas regionales. Se llegó incluso al punto de que en el País Vasco, en Cataluña o Galicia, los padres no tenían derecho a dar a sus hijos nombres locales. Pero estos esfuerzos no solo fueron vanos, sino que dieron el efecto contrario. Ahora mismo en varias regiones se observa una especie de péndulo, cuando los poderes regionales por poco no obligan a utilizar la lengua y las tradiciones locales en desmedro de las nacionalidades. Pero este es otro tema. Los españoles son famosos por su generosidad, cortesía, sociabilidad y sentido de dignidad. Y aun así, en mi parecer, la gran mayoría de los españoles cuenta con muchos rasgos de carácter que los unen entre sí, independientemente de la región de residencia, a pesar de las diferencias de costumbres, cultura y lengua. En primer lugar, yo prestaría atención al sorprendente espíritu de libertad característico de los españoles, su capacidad de divertirse, su inusual amor por todo tipo de fiestas y carnavales, su inagotable optimismo. Y la cortesía y el tacto, la soltura y la cortesía del español, su mente viva y aguda, la cordura, la ligereza y libertad de la comunicación. Si usted le preguntara a un habitante de Madrid o Barcelona, San Sebastián o Bilbao cómo encontrar la dirección que necesita, tenga la plena seguridad que recibirá una respuesta inmediata. Más aún, es muy posible que lo acompañen o trasladen hasta el lugar mismo, aunque algún chistoso dirá que un español le llevará por el camino equivocado antes de reconocer que no sabe ubicar la dirección exacta. Pero no son más que difamaciones. En todo caso, ni yo ni nadie ni de mis conocidos y amigos ha sido víctima de tal forma extraña de brindar ayuda a un extranjero. Hasta hoy recuerdo el primer encuentro de mi vida con un español. Al día siguiente de llegar a Madrid, en enero de 1976, entré en un bar. Pedí una jarra de cerveza y me zambullí en el diario. Se dirigió a mí con alguna pregunta un hombre de edad media que estaba parado al lado. Le respondí. De a poco se fue hilvanando una conversación muy animada. Al enterarse que yo era de la Unión Soviética, mi interlocutor literalmente me llenó de preguntas. Luego de 40 minutos el español pagó la cuenta y se despidió de mí. Al poco tiempo pedí la cuenta yo, pero en respuesta el mozo agitó las manos aclarando que mi nuevo conocido ya había pagado todo. Naturalmente yo me sorprendí. El español, que por primera vez, y en todo caso última, que así fue en definitiva, se encontraba con una persona desconocida, hace semejante gesto, incluso sin contar por ello con el agradecimiento o la reciprocidad. Más tarde me convencí que en este gesto de mi casual amigo no había nada de extraordinario. Esto era, si es posible decirlo así, el estilo de vida del español, derivado de su comprensión de esta vida, en el cual lo principal para él es justamente la comunicación. Parafraseando la conocida expresión de la sátira soviética, puede decirse que la comunicación para el español no es un lujo, sino una necesidad interior. Pero la comunicación es al mismo tiempo un lujo, teniendo en cuenta que cuesta dinero, y a veces bastante. Los españoles por lo general no escatiman medios en la comunicación ni en las vacaciones. El español no sería español si no se las ingeniara para separar de su presupuesto alguna suma para no quedarse atrás de los demás. Esto es en buena medida hace al bar, donde el talento de comunicarse se manifiesta a pleno. Parecería que no hay nada más simple que tomarse un vasito de riojano, un vino prestigioso, o una botellita de cerveza en casa frente al televisor. No, un español necesariamente va al bar. Y no una ni dos, sino varias veces al día, donde el mismo vino o cerveza cuesta 5 o 6 veces más cara que en la tienda. Pero esto no lo detiene, la comunicación es más importante, y además está dispuesto a pagar también por su compañero. Frecuentemente puede verse la siguiente escena. Dos clientes discuten entre sí quién va a pagar, acercándole al barman el billete, y sinceramente discuten, no queriendo perder el derecho a pagar.
Muchas veces esta discusión se alarga y termina en que el barman, como bromeando, le saca de las manos a uno de los amigos el billete y cierra la cuenta. Lo mismo sucede en el restaurante, a donde la familia española en pleno concurre al menos una vez a la semana. Cada una de tales salidas también cuesta su rublo, mejor dicho sus euros, pero los principios y las tradiciones son más caros que el dinero. Más aún que en España existe un verdadero culto a la comida, y los españoles lo conocen muy bien, lo cual está facilitado por una excelente cocina y una gran variedad de platos de carne, pescado, hortalizas y demás. El segundo culto escrupulosamente sostenido en España es el culto al regalo. El mismo es tomado por los españoles con toda seriedad y fundamento. Este país ocupa uno de los primeros lugares en el mundo por la cantidad de fiestas que se celebran, y cada una de ellas exige un regalo, lo cual también requiere de una suma nada despreciable de dinero. Y no me refiero solo a los innumerables carnavales y fiestas de disfraces, para los cuales se preparan con especial dedicación y que requieren a veces de importantes gastos económicos. Y, evidentemente, es totalmente lógico que España ocupe el último lugar entre los países europeos por sus ahorros, guardados en las cajas bancarias. Solo un pequeño porcentaje de españoles pueden jactarse de que han separado alguna suma de dinero para un día negro. No puedo dejar de mencionar también la sensibilidad de los españoles, su capacidad para compadecerse del próximo e incluso del no tan próximo. Difícil de precisar cuántas fundaciones hay en este país, de lucha contra el cáncer y contra el SIDA, por la rehabilitación de alcohólicos y drogadictos, en apoyo a los sin techo y los pueblos del Sáhara Occidental, Guinea-Bissau y muchos otros países. Y cada fundación regularmente lleva adelante campañas de recolección de donaciones. Millones de españoles entregan a estas fundaciones importantes sumas. En mayo de 1998 sucedió una tragedia con el conocido motociclista Carlos Check. Durante una competencia tuvo un accidente y salió ileso por milagro. Carlos Check estuvo durante un mes en una clínica londinense. En el transcurso de todo este tiempo, la televisión nacional comenzaba sus emisiones informativas con un comunicado sobre su estado de salud, y el locutor leía telegramas que llegaban destinados al deportista. En una oportunidad fui testigo de una manifestación, a mi ver poco habitual, sucedida en Vallecas, en los alrededores de la capital. Alrededor de 100 habitantes de varias manzanas del vecindario se reunieron en la plaza local para expresar su protesta contra una disposición municipal: cortar 3 árboles. Los poderes locales motivaban su decisión en que los árboles entorpecían la construcción de un estacionamiento. Sin embargo, los manifestantes tenían otra opinión. Ellos consideraban que estos árboles tenían para el barrio mucha más importancia que una playa de estacionamiento para más automóviles. Manifestaciones de protesta de este tipo se producen frecuentemente en diferentes ciudades, sea en la populosa Madrid o Barcelona, o pequeñas aldeas perdidas en la montaña de Guadarrama o una pequeña ciudad en las costas del mar Mediterráneo. Protestan contra el trato recio contra los animales, o por el traslado de una parada de autobuses, contra el intento del poder de hacer pasar por una u otra calle un gasoducto, o la negativa de la administración local a refaccionar un edificio de viviendas contra un funcionario corrupto o un despido injusto. Basta contra qué o en defensa de quién se manifiesten los españoles. Lo más llamativo consiste en que, como regla, los participantes de estas manifestaciones logran lo suyo. El poder se ve obligado a considerar sus exigencias. Pareciera que la participación en tales formas de protesta es una expresión más del carácter español. Por una parte, ellos tratan de no entrometerse en la vida de su vecino, sosteniendo el principio tan respetado aquí del filósofo español José Ortega y Gasset: mi libertad termina allí donde comienza la libertad del otro. Al mismo tiempo son propias de los españoles cualidades tales como la solidaridad, la reciprocidad, regidos en este caso por otra regla: si hoy ayudo a mi vecino,